buenos días. Mi nombre es Susana Juárez y voy a ser tu profesora del taller de expresión oral y escrita del grupo 407 y del grupo 408 de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Plantel del Valle. Hice este video a modo de presentación del curso para aquellos alumnos que se inscribieron después de la fecha y que apenas están ingresando y no saben cuál es la dinámica de trabajo. Entonces, te recomiendo que necesites, más bien que actives tu correo institucional. El correo institucional es muy importante para que nos podamos comunicar por medio de las videollamadas, videoconferencias, que en los días, un día a la semana tendremos sesión, y para que puedas entrar al grupo de Classroom y ver las lecturas, las actividades, los videos que te voy a dejar cada semana. Entonces, como primer paso, te recomiendo que actives tu correo institucional. Si ya lo tienes, pues acuérdate que debes hacerlo desde la página, desde la siguiente página que es easy.uacm.edu.mx. Te van a solicitar tu CURP, tu matrícula y entonces con esos datos tú puedes activar tu correo electrónico con la extensión uacm.edu.mx. Es muy importante que lo actives ya y acuérdate que todos los mensajes que me envíes por correo electrónico tienen que ser enviados desde ese correo. Ahora, cuando tú entras, quizá algunas de las funciones no van a ser las mismas, pero vas a tener un menú principal. Del lado izquierdo vas a ver tu nombre y vas a ver aquí tu cuenta institucional, las aplicaciones y puedes cerrar la sesión. En las aplicaciones vas a ver que va a cambiar algo ligeramente. Quizá viene aquí el Moodle. Quizá ya lo has visitado. Esta parte del Moodle la voy a abrir en otra pestaña, pero en realidad no lo vamos a ocupar. La universidad tiene esta herramienta de Moodle donde los profesores pueden poner algunas actividades, pero como tiene algunas fallas, no las vamos a utilizar. Algunos de ustedes me contactaron por aquí y les respondí sus mensajes. Entonces, nada más es una forma para mantenernos en contacto, pero el ciclo escolar en este semestre de que corresponde al 2021-1 no lo vamos a utilizar. Entonces, nada más te lo explico, te lo aclaro de una vez, que las únicas formas para comunicarnos van a ser el correo electrónico institucional y el Classroom, que también se accede a él por medio de este correo. Después, pues tú no vas a ver este sistema de profesores, pero puedes ver tu horario y el programa de integración. Los alumnos de primer ingreso están obligados a cursar estos talleres. Es un programa de integración. Te invito a que veas esta página para que sepas en qué consiste este programa de integración que toman todas las personas que fueron admitidas en su primera carrera aquí en la UACM. Aquí vas a decir, en lugar de bienvenido profesor, va a salir un título que dice bienvenido alumno. Entonces, aquí es importante que revises el sitio para que entiendas cuál es la descripción general, de qué talleres se compone este programa de integración y que aquí lo voy a hacer un poco más grande para que tú lo puedas visualizar. Se trata del taller de expresión oral y escrita, materia en la que yo te voy a acompañar, el taller de matemáticas y el taller de identidad, conocimiento y aprendizaje. Por sus siglas son TM, ICA y TOYE. Entonces, aquí vienen los objetivos principales con los cuales tú estás cursando estos talleres. Quizá tú mismo sientes, si hiciste tu examen diagnóstico, sientes en qué partes tienes algunas deficiencias, cuáles ya sales o estás más adelantado. Entonces, el objetivo es nivelar estos conocimientos, que tú detectes, que tú a partir de ahora seas más didáctico, aprendas de manera autodidáctica, que autogestiones tu aprendizaje y que si hay algún área en que tú tienes que poner mucho mayor énfasis y empeño en tus estudios, pues lo hagas. Sobre todo en esta parte de la cuestión a distancia, porque tú tienes que regular ese aprendizaje. Esto me lleva a lo siguiente, a presentarte un mapa de los contenidos
del programa del taller de expresión oral y escrita, que como su nombre lo dice, nos vamos a enfocar en la expresión de manera oral y en la redacción, pero no nada más en esos componentes. Entonces, aquí voy a ampliar este mapa para que tú puedas visualizar cuáles son estas 4 áreas importantes que necesitamos aprender en todos los idiomas, sobre todo en español, que es nuestra lengua materna. Entonces, aquí vienen practicar estas habilidades lingüísticas, estas habilidades comunicativas. Quizá tú tienes más desarrollada una que otra o te falta afinar algunos detalles en alguna de estas, ¿verdad? Vamos a empezar en la parte de lectura. ¿Cuáles son estos contenidos claves que debe de haber en la lectura? Si tú hiciste el examen de comprensión diagnóstica, de comprensión lectora, perdón, habrás notado que hay distintos rubros. Lo primero y lo principal es distinguir, que tú distingas cuando lees un texto, qué tipo de texto es, cuál es su propósito. Hay distintos tipos de texto y no todos los textos se leen igual. No se lee, por ejemplo, una nota informativa que un ensayo académico. O no se lee un cuento, por ejemplo, que un artículo de opinión. Y así sucesivamente. Puedo hablar de distintos tipos de texto de acuerdo a su propósito o a su intención comunicativa. Entonces, lo primero que tienes que saber es saber qué tipo de texto estás leyendo, cuál es el propósito del autor, qué quiere que hagas con ese texto. Algunos sí te van a pedir o te van a solicitar información específica y después reconocer todas estas partes que están marcadas aquí en color rojo. Desde que entiendas la parte de la sintaxis, la ortografía y la puntuación, eso te va a ayudar a identificar las ideas principales, las ideas secundarias, que veas cómo se adecua el discurso, cómo se adecua el vocabulario, cómo están unidos los párrafos cohesionados, si tiene coherencia, si las ideas tienen un orden lógico. Eso te va a ayudar también a distinguir si el texto te quiere convencer de algo, por ejemplo, si hay una tesis que defender o si solamente te está dando datos, opiniones, hechos, información, etcétera. Entonces, estos contenidos son vitales, al igual que el registro. Entender en qué registro está escrito un texto nos ayuda a analizar el vocabulario, es decir, el léxico en el cual está escrito. Entonces, esto corresponde a la primera parte, la comprensión lectora. Ahí yo añadiría todos los niveles de comprensión, porque hay distintos niveles de comprensión lectora. Hay un nivel básico que es identificar información. Después ya vamos a un poco más a acceder a otros niveles que tienen que ver con la comprensión, con la inferencia, con la interpretación, con un nivel más crítico, por ejemplo. Pero esos los vamos a ir viendo a lo largo del curso. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, problemas con la parte de lectura o comprensión lectora, pues ya puedes ir anotando qué problemas tienes para ir resarciéndolos, ¿verdad? Después, la segunda habilidad es la escritura. Y este taller no es un curso remedial. Aquí se supone que tú ya tienes esos elementos, ya escribes de manera coherente, te puedes dar a entender cualquier tipo de texto. Nada más hay que afinar algunas cosas de la redacción. Nos vamos a centrar en este curso en estos textos, textos de interacción social, específicamente cartas y recados, reportes de lectura y todos los textos académicos que vas a escribir en tu formación universitaria, como por ejemplo reseñas, reportes de lectura, ensayos académicos, comentarios, etcétera. Entonces, para eso vamos a volver a las convenciones y a las propiedades textuales que ya se explicaron aquí. Como tercera habilidad, es muy difícil, ya que no podemos vernos presencialmente, no puedo verte físicamente, pero tú puedes grabar tu voz para vamos a hacer incluso algunos ejercicios en los que ustedes van a tener que hacer grabaciones de audio para que yo pueda ver
cuál es la fluidez en sus presentaciones, si tienen desarrollada esta parte de la expresión oral, si a lo mejor tienes algunas muletillas al hablar o redundancias o a lo mejor no utilizas de manera correcta el vocabulario o si tienes tú incluso algunas repeticiones. Ahí vamos a ver cuáles son tus deficiencias en la expresión oral. Quizá tú ya te diste cuenta que qué deficiencias, además de la timidez, que es natural al inicio, pero en esta formación universitaria se trata de que te sueltes más, de que ordenes tu discurso y sobre todo de que pienses antes de hablar. No nada más se trata de hablar por hablar. El discurso oral también se tiene que organizar y se tiene que planear. Y por último, vamos a practicar la escucha, porque es una relación bidireccional, de ida y vuelta. Entonces, esas 4 habilidades son en las que nos vamos a enfocar en este taller. Te invito a que una vez que entres con tus contraseñas, revises el Classroom. Ahorita vamos a ello. El Classroom es un aula virtual donde está contenido todo el trabajo. Aquí me voy a detener en la bienvenida que les hice a principios de octubre a la mayoría de los grupos, en donde me concentré en presentarme y explicarles el trabajo semanal. Entonces, en Classroom vamos a la parte del tablero o del tablón, la vamos a ocupar para estos avisos. Avisos en donde yo les voy a compartir material, les voy a recordar a lo mejor de alguna tarea que tienen que hacer, alguna lectura. Ustedes también me pueden escribir aquí en Classroom. Hay una parte abajo donde dice añadir un comentario. Si tienes alguna duda con respecto a lo que yo publique, lo puedes poner ahí como tú quieras. Lo importante es que participes haciendo las actividades que vamos a hacer semanalmente. Ahora, ¿cómo nos vamos a organizar con las videollamadas? Una vez a la semana nos vamos a reunir en videosesión. ¿Por qué nada más una vez a la semana? Porque estamos conscientes de que esta pandemia trajo la visibilización de estas desigualdades. No todos cuentan con conexión a Internet, no todos se pueden conectar a la hora, quizá porque no tienen contratado un servicio de Internet, porque lo hacen desde su teléfono, porque no tienen incluso una computadora. Entonces, por eso estamos reduciendo estas sesiones a una vez a la semana, pero el resto de los días que tengamos clase, yo te voy a dejar material, lecturas, videos o, o otras recomendaciones para que tú vayas avanzando con los contenidos de cada unidad. Entonces, también aquí en la presentación que les hice, pues les puse mucho énfasis en estas normas de etiqueta. Es muy importante que consideres que hay alguien del otro lado de la pantalla, ¿no? Entonces, así como tú me escribes un correo y me solicitas una información o te presentas conmigo, sí es importante que siempre seas respetuoso o respetuosa, que seas amable, que sigas las normas, que cumplas con los tiempos establecidos. Quizá ahorita los alumnos o alumnas de nuevo ingreso pues tienen esta gran diferencia, ¿no? De que muchos ya llevan un mes en clases y otros apenas se están poniendo al corriente. Pero aprovecha estos días de asueto para ponerte al corriente y avanzar lo más que puedas, para que puedas alcanzar a tus compañeros. Avancen también a su ritmo. Aunque nos vemos una vez a la semana, tú tienes varias herramientas y vamos a ello. Me voy a ir aquí hasta arriba a la parte de trabajo en clase para explicarte cómo está organizado el material. Entonces, si tú te fijas, lo organicé por unidades. En la unidad 0, que fue la primera semana, vimos esta presentación del curso que te estoy dando en este momento. Nos detuvimos un poco en hablar del programa de la asignatura. Tú puedes consultarlo ahí hay algunos subrayados. También vamos a guiarnos con un cuadernillo de ejercicios. Este cuadernillo lo siguen todos los estudiantes que están inscritos en estos talleres. Fue elaborado específicamente para ustedes, contiene algunos ejercicios y lecturas. ¿Qué es lo que te recomiendo que hagas? Como está en formato Word, tú lo puedes abrir, de hecho aquí lo tengo abierto. Viene un pequeño índice por unidades y viene una agenda de trabajo semanal.
vamos a seguir esta agenda para que tú sepas, por ejemplo, ahorita en qué semana vamos, qué estamos viendo. ¿Vamos a empezar la unidad 2 o estamos terminando la unidad 1? ¿De acuerdo? Entonces, si tú apenas te estás incorporando, pues ya hemos visto todo desde la presentación hasta el inicio de la unidad 1, ya la vimos. Entonces, es importante que te pongas al corriente leyendo el contenido que corresponde a la unidad 1 y comenzar a la unidad 2 a partir de noviembre. ¿De acuerdo? Entonces, esta agenda te va a ayudar, es muy útil para que así tú vayas avanzando a tu propio ritmo y lo recomendable es que tú ya tengas leído o estudiado, a lo mejor realizado algunos ejercicios que vienen aquí. Vienen diferentes ejercicios y propuestas de lectura que son muy diferentes a las que vemos en la sesión en línea. Vamos a dejar las sesiones en línea para las dudas del grupo y para algunos ejemplos, para que tú entiendas o comprendas mejor el tema. ¿De acuerdo? Y la parte teórica, todo lo que tenga que ver con que yo te explique algún concepto, por ejemplo, o que tengas que reforzar, lo vamos a dejar en los materiales. Entonces, este cuadernillo te recomiendo aquí cuando tú lo abras, te vas a archivo y le das aquí en archivo a la opción de descargar como en formato Word, si es que tienes Word, o Open Document, si tienes a lo mejor un Open Office, ¿no? Entonces, una vez que tú lo descargues, lo puedes ir contestando en tu computadora, si tienes, si no en tu teléfono, en tu tableta, donde estés trabajando. Te recomiendo que le cambies el nombre, le pongas cuadernillo de Andrade o de Almaraz o de cualquiera que sea tu apellido. Y este cuadernillo todavía no lo vamos a solicitar, pero posiblemente sea una evidencia del trabajo que hicimos a lo largo del semestre. Algunos ejercicios los vamos a hacer de manera grupal y vamos a corroborar esa información. Entonces, aquí lo tienes. Este cuadernillo también es como una brújula, una guía de navegación para que sepas qué estamos viendo. Y si tú quieres ampliar el tema, me puedes solicitar información extra o incluso tú puedes investigarlo por tu cuenta, como tú desees. ¿De acuerdo? Entonces, esto corresponde, perdón, al cuadernillo. Al programa de la asignatura tú lo puedes verificar. Aquí está. La prueba de diagnóstico, quizá ya si tú eres alumno de nuevo ingreso, que te incorporaste apenas esta semana o la semana pasada y no pudiste realizarla, no te preocupes. Esa prueba no tiene valor, es diagnóstica, pero si tú me ayudas a identificar en estas 4 áreas cuál tienes mayor deficiencia, pues podemos trabajar en ellas. Y eso me lleva a la segunda parte, que son las asesorías. Una vez a la semana entonces nos vamos a reunir los días lunes en horario de clase en videollamada. Te dejé aquí mismo en Classroom el link para la videollamada. Si no, aquí mismo en el tablón viene el link para la videollamada, lo puedes hacer. Y también cada vez que nos veamos vamos a agendar las asesorías. 4 personas aproximadamente. Aquí yo, por ejemplo, ya atendí a algunas personas el día de ayer, por ejemplo, que fue a Asueto, ¿no? Pero podemos ir agendando semanalmente a 4 personas para ir viendo cómo van. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo en lo que quieran trabajar, 20 minutos o media hora podemos reunirnos una vez a la semana. Claro, estas asesorías se calendarizan o se agendan previamente. Entonces, para eso son las asesorías, para vernos de manera individual y ver qué problemas has tenido hasta ahora, cómo vas, si necesitas más material, si atoraste con algo o si ya no pudiste seguir. Entonces, son un seguimiento un poco más personalizado. ¿De acuerdo? Entonces me voy a regresar aquí a la parte de, estábamos en la presentación del curso, ya te expliqué el cuadernillo, te expliqué el programa, que tú más bien puedes verlo para que veas qué temas vamos a ver. La encuesta de conectividad, pues es la que nos pedían llenar para ver qué limitaciones tienes en cuanto a los dispositivos, a la conexión de Wi-Fi, si puedes conectarte o no, porque
que son datos que nos solicitan la parte administrativa y posteriormente ya vemos aquí en la unidad 1 los textos de interacción social. ¿De acuerdo? Entonces, cada unidad vamos a trabajar mínimo 2 textos. Por ejemplo, el primero de ellos ya no hacemos recados ahora, ¿no? Hacemos notas de voz. Entonces, la primera actividad que hicimos fue transcribir una nota de voz. Aquí siempre voy a poner las indicaciones, algunas sugerencias, si hay material complementario y quizá una rúbrica de evaluación para que tú te fijes qué hay que hacer. Si tú revisas el cuadernillo, puedes ver la diferencia del registro formal e informal. El objetivo de esta primera actividad es pasar de la oralidad a la escritura, es decir, cómo organizamos nuestros escritos, para que tú te des cuenta de que hablamos de forma diferente y escribimos quizá de una manera más organizada. Entonces, aunque aquí haya dicho que la fecha de entrega es el 23 de octubre, te recomiendo que si la puedes hacer, la realices para que no te atrases en estos ejercicios. Y cuando nos toque la asesoría, pues yo tenga elementos para saber cómo es tu escritura, cómo vas. Ajá. Entonces, esto es con respecto a la transcripción y también vimos una carta formal. Pasamos de lo coloquial a la formalidad y aquí le solicité hacer una carta de exposición de motivos. Siempre vas a encontrar aquí las características que deben tener las tareas. ¿De acuerdo? Entonces, esas 2 actividades fueron de la unidad número 1. También vas a encontrar aquí lecturas y videos de la unidad 1. Y ahí los organizo por temas. Hay algunos otros videos que son un poco más teóricos porque te explico aspectos que a manera de repaso, porque entiendo que tú alguna vez ya viste estos temas, quizá no quedó afianzado este conocimiento, quizá hay alguna deficiencia que hay que mejorar, ya tú la vas a resolver de manera autodidáctica. Entonces, estos son los temas: acentuación, elementos mínimos de la oración, categorías gramaticales, convocatorios y formularios, carta formal. Estos videos a veces los grabo en la mañana, a veces por la tarde, varía, pero siempre les dejo la liga cuando estoy transmitiendo en vivo, si se pueden conectar. Los alojo en YouTube para que tú los puedas ver el día que tú quieras. También les dejo el mismo material en PDF para que tengas la presentación y algún ejemplo más. Si te son insuficientes y necesitas más, siempre me lo puedes solicitar. ¿De acuerdo? Entonces, cada unidad va a tener sus lecturas y sus videos y va a tener las actividades necesarias para verificar que se afianzaron esos conocimientos. ¿De acuerdo? Y por último, la parte de cuestionarios. La parte de cuestionarios son una serie de exámenes en línea que yo elaboro para que tú verifiques, por ejemplo, cómo vas en estas cuestiones, sobre todo de gramática y de sintaxis, que tienen que ver con acentos, por ejemplo, con partes de la oración, con categorías gramaticales. Quizá es un contenido un poco más teórico del área de español, pero sí te puede servir el resultado para decir, necesito reforzar esta área o necesito estudiar más esto que ya se me olvidó, ¿no? Entonces, esos cuestionarios, aquí pongo la fecha incluso cuando hay que resolverse y de manera automática te va a decir cuánto sacaste. Entonces, así nos vamos a organizar el trabajo en Classroom, ¿de acuerdo? La comunicación me la puedes hacer llegar aquí mismo en Classroom o si quieres me escribes un correo electrónico. Siempre hay que indicarme tu nombre completo y tu grupo y sí ser lo más claro posibles, además de estas reglas de cordialidad, respeto, etcétera, de una etiqueta. Y así nos vamos a organizar. ¿De acuerdo? Entonces, estate muy atento a tu correo institucional porque siempre que publico algo aquí en Classroom te llega la notificación a ti. Cuando publico una actividad, cuando pongo un aviso, un mensaje, por ejemplo, ayer dejé un aviso porque fue asueto, ¿no? Cuando pongo también el horario para las asesorías, les digo si dejé material o no.
Y ustedes me pueden contactar también aquí, puedes poner un comentario o como te dije anteriormente, me puedes escribir un correo electrónico. ¿De acuerdo? Entonces, así nos vamos a organizar este semestre a distancia. Vamos a trabajar de esta forma. No te preocupes, yo tengo amplia experiencia en la educación a distancia. Lo importante es que tú no te sientas solo. Siempre va a haber alguien que está leyendo tus trabajos, que te está preparando material, que te está acompañando en este proceso formativo. Pero aquí sí es importante que tú también pongas de tu parte y te hagas responsable de ese aprendizaje. Si, por ejemplo, los días martes, jueves o viernes también tenemos sesión y no nos conectamos, esos días son para que tú vayas avanzando con las lecturas, con las actividades que tengas pendiente, ¿de acuerdo? Entonces, no te desesperes, no te desanimes, aunque tengamos estas condiciones, vamos a regresar próximo año a la modalidad presencial y espero realmente que puedas continuar en esta modalidad a distancia tus estudios, que no te desanimes, como te lo repito, y cualquier duda, comentario, incluso si te atrasas y no te conectas a las llamadas semanales, pues indícamelo, porque el único medio es que tú establezcas comunicación conmigo por medio del correo electrónico. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay algún otro comentario, hasta aquí voy a dejar la presentación de este video. Espero que te haya quedado claro ya con estas indicaciones. ¿De acuerdo? Entonces, nos vemos los días lunes en la videollamada. Que estés muy bien. Cualquier comentario, estoy a tus órdenes. Hasta luego.